días, hermanos. Algunos ya hemos desayunado aquí esta mañana. Los que no, a los que no haya saludado, pues buenos días. Carlitos. Queríamos, vamos a tener una segunda lectura en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14. El Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículos del 1 al 14. Voy a leerlo, me vais a seguir con la Biblia en la mano para que lo que yo esté leyendo sea conforme a lo que está en la palabra de Dios y no conforme a mi pensamiento. Dice así la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, venimos delante de ti como pueblo tuyo, Señor, humildes, sabiendo que carecemos, Señor, de las virtudes que precisamente Cristo ha puesto sobre nosotros, Señor, para llegar delante de ti santos y sin mancha, por las virtudes de Cristo, por el derramamiento de su sangre preciosa y por el perdón de nuestros pecados. Guía, Señor, nuestro pensamiento. Guía, Señor, esta lectura, este estudio, porque, Señor, sin ti, sin tu Espíritu Santo, no lo podremos comprender. Guarda, Señor, nuestra mente de pecar contra ti y de tomar, Señor, palabras que no son tuyas y ponerlas en este púlpito, Señor. Danos entendimiento y sabiduría para comprender lo que tú tienes para nosotros a través del estudio de hoy, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, durante el tiempo de los patriarcas, los adoradores del Dios verdadero no tenían un lugar específico donde adorarle. Entonces, con la construcción de la tienda de reunión, al pueblo se le dio un lugar físico donde presenciar a Dios en medio de ellos y para ofrecer a Él sus sacrificios. A esto me refiero cuando hablamos de la lectura de Levíticos, que se establece el tabernáculo, la tienda de reunión, en medio del pueblo de Israel. Esto está en el Éxodo, es una representación visible de Dios en medio de su pueblo. En el prólogo de Juan, porque este es el prólogo que hemos leído, en el prólogo de Juan encontramos estas palabras conocidas, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y continúa hasta el versículo 14. ¿Lo leéis? El versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne. Vamos a enfocarnos en hoy tanto en el versículo 14
como en la narrativa de Levíticos. Vamos a hacer un paralelismo del tabernáculo, que era la tienda de reunión, era el lugar donde el pueblo se congregaba, no solamente para adorar a Dios, sino también para ofrecer sacrificios de alabanza y de adoración. Versículo 14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esta frase, el verbo se hizo carne, tiene que ver con la encarnación de Cristo. Cristo se encarnó, el verbo se hizo carne. Pero cuando Juan describe este acontecimiento de la encarnación, dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto es una especie de traducción libre, porque el verbo realmente dice, en el texto griego dice tabernaculizó, o sea, hizo su morada, montó su tienda en medio de nosotros. Esto le da sentido, pero por razón de la figura que empleó Juan, se quedó un poco corta, o sea, me voy a explicar. En el original dice eskenosen. La palabra griega eskenosen, habitar, morar, tender una carpa, literalmente tabernaculizar. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, vemos tres grandes temas bastante importantes para la comprensión de la historia de la redención. El Éxodo, el propio Éxodo, por eso el libro se llama Éxodo, y la celebración de la Pascua, primero. La promulgación de la ley, que es uno de los temas importantes en el Éxodo, y el establecimiento de la casa de Dios, o tienda de reunión, o tabernáculo, o... ¿sí? O tabernáculo, sí. Dios da instrucciones detalladas a Moisés de cómo construirlo. Y es un momento muy importante en la adoración del pueblo de Israel. Es el momento donde un pueblo que venía en un éxodo, después de haber servido como esclavos a Faraón, viene en un éxodo y no tiene lugar donde adorar a Dios. Cuando Moisés le dice a Faraón: deja que mi pueblo salga y me adore, estaba diciéndole a Faraón: no te va a servir a ti, es que va a salir a libertad a servirme a mí. Entonces, el propósito no solamente de eso, no era ser liberados, una liberación social o algo de ese estilo, no, era ser liberados de la esclavitud de Faraón para ir a servir a un nuevo rey, a Dios. Entonces es muy importante el establecimiento del tabernáculo, porque no había en ese momento un santuario donde el pueblo fuese a adorar y alabar a Dios. Si revisamos el periodo de los patriarcas, veremos que va a estar marcado por momentos importantes, pero cada uno de esos momentos, y cada uno de esos momentos por estos diferentes patriarcas, siempre tiene la misma consecuencia, siempre la misma consecuencia cuando salen y hay como una epifanía, como hay como un encuentro importante espiritual con Dios. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen todos ellos? Voy a hacer un paseo por varios de los patriarcas y vamos a ver. Siempre terminaban adorando, ofreciendo sacrificios o construyendo un altar. ¿Dónde se encontraran? Donde se encontraran, siempre iban a hacer eso, Entonces lo vemos en Noé cuando sale del arca. ¿Qué hizo Noé? Construyó un altar. Eso está en Génesis 8:20. Construyó un altar. Salió del arca, vino a arca, construyó un altar. Abraham construyó varios. ¿Sí? Eso lo vemos en Génesis 12, el 7, en el 8. Luego Isaac, Jacob, Moisés con la zarza ardiente, y se repite con Josué en 5:15. Y podríamos seguir mencionando.
Pero lo que es importante en estos eventos es la sacralización del tiempo y el espacio. Cómo Dios sacraliza el tiempo y el espacio. Recordemos que Dios le dice a Moisés para la Pascua, sobre la Pascua, lo que Dios le dice a Moisés para la Pascua. Quiero que ustedes recuerden este día para siempre. El tiempo y el espacio. Recordar este día para siempre. Y así Jehová Dios sacralizó los días comunes que teníamos en aquel tiempo y como la Pascua, en todo el Antiguo Testamento Dios sacraliza el tiempo en momentos específicos. Por ejemplo, esto lo recordaremos, la Pascua, todos los días de nuestra vida. De hecho, Israel lleva celebrándola hace mucho tiempo, desde el momento que se instituyó hasta el día presente. Nosotros también lo celebramos porque Cristo es nuestra Pascua. Aquí la celebramos, la Pascua en Cristo Jesús. Jacob soñó que los ángeles subían y bajaban por las escaleras, y al despertar dijo que ciertamente Dios estaba en este lugar y lo llamó Betel, o casa de Dios, la puerta de entrada del cielo. Génesis 35, versículos 6 y 7. ¿Y qué hizo después de eso? Construyó un altar y adoró. Pero debemos recordar que el dominio de Dios está sobre toda la tierra. Ellos veían, eran momentos específicos y ellos llegaban y adoraban ahí. Pero el dominio de Dios está sobre toda la tierra. Él es omnipresente. Como el Salmo 139, 7 al 10, el salmista dice: ¿a dónde me iré lejos de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol trato de acostarme, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y mirara hasta el confín del mar, aún allí me alcanzará tu mano y me agarraría tu diestra. Y en Isaías 66:1 dice: así dice Jehová, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Por lo tanto, toda la tierra es santa porque es el estrado de los pies de Dios. Eso no quiere decir que cuando los patriarcas establecieron puntos de adoración en un momento específico estuviera mal. Simplemente era la forma de manifestar que era una manifestación de adoración, pero no había tabernáculo en aquel momento, y luego el tabernáculo se establece. Y esta idea de la presencia universal de Dios la vemos en todo el Antiguo Testamento, y donde Dios llegaba, el lugar se convertía en sagrado. O sea, las teofanías que vemos en el Antiguo Testamento, estas apariciones de Jehová, ahí cuando se aparecía se consideraba un momento sagrado, y por lo tanto se construían altares, o sea, hacían libaciones. Y aún hoy en día, la tierra de Israel, ¿cómo la llamamos? ¿Tierra qué? Santa. Exactamente. La tierra de Israel la llamamos como Tierra Santa. Y hasta nos impresionamos al saber que ahí anduvo Jesús, aun cuando sabemos que la tierra es común. Pero se santifica por la visitación de Dios. Ahora, todo el propósito de la creación del tabernáculo era ilustrar a Israel la promesa de Dios. Yo estaré contigo, nunca te desampararé, ni te dejaré. Él lo prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a nosotros. Cuando Cristo vino al mundo es llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y la manera en que la presencia de Dios se marca y es simbolizada externamente en la experiencia del desierto es la construcción del tabernáculo. El pueblo de Israel iba marchando, y cuando se aceptaba, eran pueblos seminómadas, pues lo primero en todo el centro matemático, tabernáculo. Segundo, la tribu de Leví. Matemáticamente en todo el centro, el tabernáculo. Leví, luego las siguientes tribus.
en un orden matemático. Pongámonos a pensar en esto. El pueblo de Israel es seminómada. No era el único pueblo seminómada. ¿Habéis visto películas donde hay una guerra o hay un pueblo y en ese campamento, ¿dónde está el rey? En la esquina, en el borde, expuesto. El rey estaba en todo el centro del pueblo. O sea, para llegar al rey tenía que pasar por todo el pueblo. Quiere decir que no era un caso que solamente se daba en el pueblo de Israel como seminómadas. Y el tabernáculo, ahí no estaba el rey, o sea, estaba el tabernáculo, lo que quiere decir que Dios era su rey. Los otros tenían reyes, pero el pueblo de Israel tenía el tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios era su rey. Luego pidieron rey. Ya sabemos que la historia de los reyes de Israel. Entonces, esto tiene varios significados. El tabernáculo en medio. Era un recordatorio de que Dios está en medio de su pueblo. Era la confianza principal del salmista cuando dice en el Salmo 46, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario, la morada de Cristo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Primero la confianza, saber que Dios está en medio de su pueblo. Era el significado del santuario. Dios está en medio de su pueblo, en el centro matemático de su pueblo. Y la segunda, como había dicho antes, era que las tiendas rodeaban la tienda del rey en los pueblos nómadas, seminómadas de aquel momento. Y que Israel no tenía rey, sino cuyo rey era Dios. De hecho, tenían jueces, pero pidieron rey. Es que rey soy yo. ¿Y qué dijo el Señor? Pues es que no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí como rey. Tenéis el santuario donde yo estoy presencialmente y estáis ahí y afianzados ahí, y me despreciáis, y ahora les voy a dar uno bien alto que como decía, sobrepasa la cabeza más que todos los hombres. Y luego vino David, un poco más pequeñito, pero realmente el rey del pueblo de Dios es Jehová de los ejércitos, y es nuestro rey. Entonces, vemos ahora en la lectura de Juan, y se ha dicho que tanto en Juan como en el Apocalipsis se basa mucho en el mobiliario del tabernáculo, ¿sí? El mobiliario que se encontró en el tabernáculo y luego en el templo, donde estaban los candelabros, la mesa de los panes de la proposición, estaba en como una fuente que era el lavatorio, y había uno donde se ataban, donde se agarró el rey para que no fuera muerto. Bueno, habían elementos en el tabernáculo. Estaba el lugar santo, luego el lugar santísimo, llamado Santo de los Santos, y dentro del lugar santísimo, Santo de los Santos, estaba el arca del pacto, cubierta con 2 querubines que protegían esto. Entonces, vemos aquí el altar del incienso. Bueno, estaba el tabernáculo. Cristo es llamado la luz del mundo, porque en el lugar santo estaba la menorá, o sea, el candelabro, ¿sí? Encendido constantemente, simbolizando la presencia eterna de Dios. También estaba el altar del incienso, y el propósito del altar era ilustrar la obra de la oración. Y en el Nuevo Testamento, la obra de Cristo se describe como un aroma fragante a Dios
ya que no solo cumplió con el tabernáculo, sino con cada una de sus partes. O sea, Jesucristo era el Cordero de Dios, es la luz del mundo, nos limpia de nuestros pecados. O sea, cada una de las partes del tabernáculo, Cristo las cumplió. El pan de vida, la mesa de los panes. Él es la fuente de nuestra regeneración, la fuente donde se limpiaban y hacían los lavatorios. Estaba simbolizando eso. Y Él es quien limpia a su pueblo de sus pecados. Cristo Jesús, es el que ha sido sacrificado por nosotros. Toda la obra de Cristo está simbolizada en estos elementos del tabernáculo. Pero nada como lo que sucede en el lugar santísimo, donde se encuentra el mobiliario más sagrado de toda la religión judía. El arca, el cofre, era de oro, era cubierto de acacia, cubierto de oro macizo, y que contenía ciertos artículos: las tablas de la piedra de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y una vasija con el maná. Pero lo que más resalta en la tapa del arca era la tapa del arca llamada propiciatorio. ¿Qué es Cristo para nosotros? Es la propiciación por nuestros pecados. La palabra es hilasterio, propiciación, una cobertura, una reconciliación, porque esa era la acción de la sangre de ese sacrificio que convierte una cobertura ante el tribunal de Dios, te cubría ante el tribunal de Dios. Derramaban la sangre sobre el propiciatorio para proteger al pueblo del juicio de Dios. ¿Y qué hace Cristo? Derrama su sangre en la cruz. ¿Para qué? Para proteger a su pueblo del juicio de Dios. Ese es el propósito del propiciatorio. Entonces, hermanos, estamos hoy como piedras vivas. Cristo morando no solo en medio de nosotros, sino en nosotros. Esto nos lleva a varias reflexiones. Está bien que quiera ir a Israel y visitar la tierra llamada Santa, porque fue santificada por la presencia puntual en diferentes etapas del tiempo de Dios ahí. Me parece muy bien. A mí me gustaría visitarla, de hecho, ir y andar por donde Jesús anduvo. Pero es que Cristo mora en mí y mora en ti si crees en Él. Amén. ¿Y sabes qué? El pueblo de Dios iba contento, alegre y danzando, porque Dios estaba en medio de su pueblo a través de la representación visible del tabernáculo. Veían el tabernáculo, pero es que nosotros tenemos y somos ese tabernáculo. Nosotros somos la representación de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos los que tenemos el privilegio de proclamar a Dios. Es hermoso saber que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos ese privilegio. Es hermoso también leer el Éxodo y entenderlo. Como decía San Agustín, el Nuevo Testamento estaba oculto en el Antiguo, y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo. No se puede entender lo uno sin lo otro. No es desde Mateo para adelante, es desde Génesis hasta el Apocalipsis. Todo sin ninguna excepción de los 66 libros que el Señor
ha establecido para su pueblo. Tenemos que abrazar la lectura del Antiguo Testamento para poder entender el alcance de la obra de Cristo. No podemos pensar que nos estamos inventando una religión. Es que la historia de la iglesia está desde que Dios estableció la iglesia a través de Moisés hacia adelante. Como en todos lados, en esta congregación y en todas las congregaciones hay pueblo de Dios y hay pueblo que viene a visitar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros pues estamos congregándonos para alabar al Señor. Entonces hay santos y hay personas que vienen a la iglesia y no sabemos porque nuestros corazones no pueden verlo. En el pueblo de Israel pasaba igual. Todos eran circuncidados, todos eran descendientes de Abraham, pero no por ser descendiente de Abraham, ser pueblo de Dios. Entonces, aquí está la iglesia visible. Aquí está la iglesia militante. Pero sabemos que también está la iglesia triunfante. La iglesia que verá cara a cara al Señor. La iglesia que sabe que tiene a Cristo en su corazón. Y que ofrecemos sacrificios de alabanza, de adoración. Y no vamos a poner una piedra y a echarle aceite, ungirla con aceite y diremos aquí fresquita. Esto también es Betel. No. No es así. Somos el pueblo de Dios. ¿Somos qué? Un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, vamos a modo de repaso. Dios habita en medio de su pueblo. Cristo mora en su pueblo por el Espíritu Santo y continúa con la promesa a nuestro padre Abraham de que nunca nos abandonaría y siempre estaría con nosotros, y está con nosotros. Segundo, como Dios habita en nosotros y en medio de nosotros, Él es nuestro Rey. Y nuestra confianza debe ser tal que solo tengamos una constante adoración por su presencia activa en nuestras vidas. Tercero, Cristo es el aroma fragante ofrecido por su pueblo. Y Dios lo ve con agrado a Él, así que a nosotros también nos ve con agrado en Cristo Jesús. Y cuarto, Cristo es nuestra propiciación, o sea, Él es el que nos protege del juicio de Dios. Cristo es el que nos protege del juicio de Dios. Él no nos está librando del infierno. Cuando Dios dice que Él es nuestra protección, no es que nos esté librando del infierno, Él nos está salvando de su ira. Porque el mundo va a enfrentar la ira de Dios, pero nosotros vamos a ver su misericordia si confiamos en Él. No es que nos esté librando del infierno, nos está librando de su ira santa, de su justicia. Entonces, amados, si aún no te has puesto a paz con Cristo, creo que es un buen momento para hacerlo. Si aún no has considerado la bondad, la misericordia de Dios en tu vida o en la vida de los tuyos, este es el momento. Es el momento de decir: Señor, heme aquí, soy un pecador y reconozco mi maldad, pero creo en Cristo Jesús, que Él cubre con su sangre para propiciación de mis pecados, y así poder escapar del justo, santo y justo juicio de Dios. Oremos.